Hola a todos, hoy vamos a ver cómo instalar nuestra primera máquina virtual, que en este caso será una máquina con el sistema operativo Windows Mint. Ya veis que lo primero que he hecho ha sido abrir nuestro programa VirtualBox. Quiero que os fijéis que yo ya tengo instalada una máquina, es de Windows 7, pero esta hace como que no la veis, ¿de acuerdo? Nosotros empezamos directamente aquí donde pone herramientas. Bien, en principio como ya nos hemos descargado la ISO de Linux, lo que tenemos que hacer es ir al botón nueva y crear la máquina encargada de soportar nuestro sistema operativo. El primer paso va a ser ponerle nombre a la máquina porque podemos tener, como ya sabéis, más de una. Lo siguiente que tenemos que hacer es ubicar esta máquina virtual, que al fin y al cabo no es más que un archivo, en algún lugar de nuestro ordenador. Por defecto, habitualmente el ordenador, o sea, la instalación va a determinar qué se va a instalar dentro de vuestro disco C. Lo normal suele ser que lo dejéis tal cual está, pero en mi caso en particular yo dispongo de un segundo disco duro donde hacer este tipo de instalaciones y que no me ocupen espacio en el disco principal. Para eso me voy a este desplegable, elijo la opción otro y en mi caso voy a elegir un disco duro que tengo aquí instalado que se llama datos. Dentro de datos ya tengo creada la carpeta donde voy a guardar esta imagen, esta máquina que voy a crear. La carpeta se llama vmachines. La abro y la selecciono. Una vez que ya le he dicho cuál es la ruta, como veis ya me aparece como F, que en mi caso es el disco duro correspondiente. Tipo de sistema operativo que vamos a instalar, Linux, obviamente. Versión o distribución que vamos a utilizar de Linux, podríamos elegir entre un montón de distribuciones, ya veis que hay muchas, pero en nuestro caso la de Linux Mint no aparece, de modo que vamos a elegir Other Linux, otro Linux. Lo siguiente que tenemos que determinar es la cantidad de memoria RAM que le queremos dar a esta máquina. Tened en cuenta que esta memoria RAM la va a coger de la memoria RAM que tenga vuestro ordenador real, el ordenador anfitrión. En mi caso, como veis, tengo mucha, tengo 16 gigas, podría darle pues bastante. Linux además es un sistema operativo que no requiere demasiada memoria. En mi caso, pues le voy a dar 2 gigas, o lo que es lo mismo, 2048 megas. Debajo veréis que pone disco duro. Bien, lo que tenemos que hacer es dejar la opción que viene por defecto, que es crear un disco duro virtual ahora. Pulsamos el botón crear y lo que tenemos que determinar ahora es qué tamaño de disco duro virtual va a tener esta máquina que estamos instalando. Recordad que esto es un sistema operativo dentro de otro sistema operativo y como tal pues necesita de un disco duro, en este caso virtual. En este caso es una parte, un trocito de vuestro disco duro real. Bien, aquí aparecerá el máximo de vuestro disco duro. Como veis yo tengo 2 teras, que también es una cantidad importante. ¿Cuánto necesita Linux para trabajar correctamente? Pues en realidad le valdría con la mitad de lo que pone, le valdría con 4 gigas, pero como en mi caso sobra un poquito de espacio, le voy a dejar por defecto los 8 que salen. Debajo aparece el tipo de archivo de disco duro que se va a generar. Por defecto, esta es la correcta. Se va a crear una imagen de disco VirtualBox. Y en cuanto al almacenamiento en esa unidad de disco, le dejamos reservado dinámicamente para que sea el sistema el que determine en todo momento cuánto necesita de tamaño hasta llegar al máximo que tenemos disponible. Le damos al botón crear y con esto ya tenemos creada la máquina. Esta máquina es como si fuera el ordenador, pero el ordenador está vacío. Es decir, todavía no tiene instalado el sistema operativo. Así que lo que tenemos que hacer ahora es decirle dónde está esa imagen ISO, dónde está ese sistema operativo que tiene que cargar esta máquina. Para eso le damos un clic con el botón derecho, elegimos configuración y en la ventana de configuración vamos a ir donde pone almacenamiento. Aquí vamos a seleccionar esta opción que pone vacío y aquí en este botoncito vamos a seleccionar el archivo ISO que ya nos hemos bajado y que tenemos por ahí almacenado donde quiera que lo hayáis guardado. En mi caso que lo guardé en una carpeta llamada ISOs, aquí lo tengo. Selecciono
y lo abro. Con eso ya le estoy diciendo que arranque la instalación de Linux Mint. Le doy a aceptar y una vez que ya lo he hecho, lo único que me queda por hacer es iniciar la máquina para que el proceso de instalación de Linux Mint empiece. Para iniciarla podemos seleccionarla y darle aquí a iniciar, podemos darle con el botón derecho y elegir iniciar o simplemente podéis darle doble clic, tiqui tiqui. Y con eso se inicia el proceso de instalación. Primer paso es verificar, o sea, que tenemos aquí en esta lista la ISO que acabamos de cargar en la ventana anterior. Como veis ya me sale aquí Linux Mint. Selecciono y le doy a iniciar. Es importante que os comente que las instalaciones de los sistemas operativos suelen ser un proceso tedioso, es decir, es largo y es aburrido. En función del sistema operativo que estéis instalando, esto se puede demorar pues media hora, una hora, hora y media, ¿de acuerdo? Esperamos a que arranque. Siguiente paso. Una vez que ya ha arrancado la pantalla de inicio de instalación, veréis en perfecto inglés el icono Install Linux Mint para iniciar el proceso de instalación. Por cierto, si os sale esta ventanita que os está avisando de que estamos utilizando un hardware un poco flojete, le dais un clic sin más para que se cierre y listo. Decía, localizamos el icono Install Linux Mint y le damos doble clic para iniciar el proceso de instalación. Primer paso, la elección del idioma. Como veis por defecto siempre viene en inglés, pero en este caso como nos da a elegir, pues elegimos el español. Pulsamos el botón continuar. Ahora nos avisa de que tenemos dado la máquina al menos 6 GB. Antes os he comentado que el mínimo son 4, funcionaría perfectamente con 4, pero yo lo he dejado en 8. Fijaos como ahora el programa pues nos avisa de que quizás sería interesante tener 6 y que también lo tenemos conectado a internet. ¿De acuerdo? Paso siguiente. Nos avisa de que en este equipo no hay ningún sistema operativo. Obviamente la máquina está limpia. De modo que la opción interesante es esta. Borrar disco e instalar Linux Mint. Instalar ahora. Franja horaria. Bueno, sale la buena. Así que seguimos. Si no saliera la buena tendríamos que ir dando clics para marcar la adecuada. ¿De acuerdo? Continuamos. Elegimos el teclado. En este caso el español. Le vamos a poner nombre al usuario con el que vamos a iniciar la sesión. En mi caso le voy a poner Carmen. Y le vamos a poner nombre al ordenador virtual que estamos creando. Como veis por defecto ya sale Carmen VirtualBox. Me parece muy bien. En cuanto a la contraseña, pues suele ser interesante que pongáis una. Tened en cuenta que hay que escribirla 2 veces. Si la máquina la vais a usar solamente vosotros, podemos escoger la opción iniciar sesión automáticamente. En caso de que vaya a haber más de un usuario, es interesante que se solicite contraseña de inicio de sesión. Sigue el proceso de instalación. Instalando el sistema. Bien, y finalmente instalación terminada. Fijaos cómo nos pide si queremos continuar probando o si queremos reiniciar para que todos los cambios que se han hecho se apliquen. Le damos a la opción reiniciar ahora para reiniciar la máquina. En Windows, por ejemplo, suele ser imprescindible una vez finalizada la instalación reiniciar la máquina. ¿De acuerdo? Y reinicia. Bien, fijaos cómo ahí aparece ya mi usuario, el usuario Carmen, y tengo que introducir el usuario y la contraseña. Y ya estamos dentro. Le quito el aviso de bienvenido para que nos salga más y cerrar. Y esto que tenemos delante ya es nuestro Linux. Ya tenemos una máquina virtual con el sistema operativo Linux Mint. Desde el menú vamos a poder hacer pues todo lo que sea necesario, navegar por internet, instalar y configurar nuevas aplicaciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Para apagarla correctamente, en el propio menú tendréis la opción salir. Elegimos Shutdown y ya está.
aquí la tenemos. Si la queremos iniciar, doble clic. ¿De acuerdo? En el próximo vídeo veremos cómo configurar la máquina para navegar por Internet y sobre todo para navegar por Internet de forma segura. Un saludo.